Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda del día, que lleva por título La existencia humana en la modernidad tardía, estructuras, tránsitos y rupturas. A mi izquierda está Eugenio Enrique Cortés Ramírez, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, director académico del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Literatura, Pensamiento y Cultura Inglesa y Comparada, y miembro del Grupo de Investigación de Comunicación, Poética y Retórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus líneas de investigación se cuentan la filosofía anglosajona, la teoría crítica, teoría de la cultura, de la literatura, retórica cultural y poética. Sí. Bien, pues tiene la palabra Eugenio Enrique Cortés Ramírez. Sí, muchísimas gracias con la venia. Pues trataré de ser breve y plantear un debate más que una conferencia o tal, simplemente lanzar unas ideas con el fin de poder hablar al final, ¿no? Je vais essayer de faire un débat plus qu'une conférence ou plus qu'un exposé pour avoir après un petit débat comme ça, ¿d'accord? Bueno, pues vamos a hacer esa historia, vamos a hacerlo un poquito de esta manera. Vamos a empezar con un tema importante que es algo muy importante, que es la Revolución Inglesa, especialmente la revolución no solo ideológica y espiritual, sino también ideológica, que empezó en la Inglaterra prácticamente del siglo XIV a especificarse, y que realmente atribuyen como el gran santo, y que el eje principal terminó en Thomas More, pero que en realidad lo único que ocurrió fue que Thomas More reunió toda esa confluencia de corrientes, pensamientos y demás que concluyeron a lo que fue posteriormente una especie de cisma o evolución, visto desde el punto de vista como que vamos a apreciar, ¿no? En muchos sentidos se puede aplicar como buen pensamiento clásico, como algo cismático, pero sin embargo como algo evolutivo, que es lo que ha sido en realidad toda la teoría de Thomas More, y en cierto modo también toda la cuestión de lo que ha sido la revolución inglesa previa al 1640. Quizás los hechos de 1640 fueron la consecuencia de todo ese entramado ideológico, político, económico también, como diría también nuestra compañera, que llevaron a esta conclusión. Entrando en ello, veríamos que lo vamos a centrar estas preguntas en tres bases, que serían: hablaríamos del concepto de equity como principio de conciencia, también hablaríamos de la regula lesbia y del decorum como subversión. Estos tres puntos son los que yo quiero lanzar en el debate a posteriori, ¿vale? ¿Todo bien? Sí. Vale. Muy bien, vamos a entrar en ello. Cuando hablamos del principio de conciencia de Thomas More, tenemos que tener en cuenta que había un tribunal popular, y luego había un tribunal especial que se llamaba de esta Chamber, que era la Cámara Estrellada, que tuvo lugar prácticamente en el siglo XV, fue fundado en 1487 y fue abolido en 1641 durante la Revolución Inglesa pura y dura, y fue establecido para lo que era cuestiones de conciencia y también cuestiones de corrupción y sobre todo de alta traición. En este sentido, cualquier rey, entendiendo lo que era el derecho consuetudinario inglés, no británico, sabemos que en el Reino Unido hay dos tipos de derechos: está el derecho inglés, que comprende Inglaterra y Gales, y luego tenemos el derecho escocés, que es aparte, en ese sentido basado directamente en lo que es la costumbre y el derecho canónico europeo. Entonces, en este caso, lo que hace Tomás Moro es, en esta historia, lo que intenta establecer es, primero, por qué la sociedad evoluciona paralelamente, por qué la ley está derivando poco a poco de una noción vertical de la justicia, del derecho y de lo humano, está derivando directamente a lo que es una cuestión horizontal de igualdad, ¿no? Esto prácticamente es lo que ha sido la ley de lo que se entiende como el derecho consuetudinario inglés, ¿no? Esa tradición venida desde la horizontalidad y, por tanto, desde la equidad. Tomando el hilo de este tema, hay una cosa importante. Por ejemplo, cuando se produjo la revolución de 1381, que relata muy bien el economista Rodney Hilton, empezaron a comentar que sí, que prácticamente todo lo que suponía la teoría de lo que fue el
la revolución de los campesinos en esa época supuso la primera revolución popular recogida en la historia como algo que condujo a un principio de levantamiento popular y de primera conciencia jurídica de que existía una existencia consuetudinaria de la ley, pero que al mismo tiempo esa existencia consuetudinaria podía transferirse y convertirse en derecho. Esa costumbre se podía transformar en un derecho que, en cierto modo, la propia corona representaba en ese sentido al poder coercitivo. Este poder coercitivo y este derecho se confluyó directamente en lo que se entendió después, este tribunal, esta Star Chamber, esta cámara estrellada, que era donde se llevaban estos asuntos de corrupción y especialmente de ejecución de la ley. Tenemos en cuenta que el principio, no olvidemos que el Reino Unido en este sentido no se conocía como tal, se conocía como la corona inglesa unificadora de todos los demás, y que había también en ese sentido una serie de litigios con Europa, especialmente por su potencia económica, ya sus primeras rivalidades con lo que era todavía Flandes y demás, con la corona española, y en cierto modo también tenía su rivalidad con los terratenientes y demás. De hecho, cuando Thomas More empieza a hablar del principio de conciencia, habla de ese principio coercitivo que viene desde abajo, que viene desde el pueblo, que emana desde la voluntad popular y que en cierto modo representa a todos. En este sentido, él ya empieza a plantear que la educación debe ser algo que en realidad gobierne al país a través de la equidad, ¿no? Y a través de esta conciencia. Para ello, la única fórmula que él establece dentro de la equidad, que viene a ser la adaptación, para él el término de equity que deriva de Aristóteles y demás, lo establece que la equidad es la adaptación de la costumbre a la ley y especialmente de la necesidad que pueda tener el país ante una situación especialmente extrema. Para ello, el principio de equidad, que como bien decíamos, ya en ese sentido, donde más lo habla Tomás Moro es en la carta que le escribe a Martin van Dorp en 1515, cuando empieza a hablar de que en realidad él estaba atacando a la doctrina de su maestro y amigo Erasmo de Rotterdam, y cuando ellos se juntaron en Inglaterra, Erasmo vino a Inglaterra a tratar de hacer con Thomas More una traducción de los epigramas de Luciano, de Samosata, y entonces acaba de publicar nuestro amigo y compañero, digámoslo, nuestro gran conocido Erasmo de Rotterdam, como el famoso encomio de la estulticia, y Martin van Dorp, desde un punto de vista ya de los nuevos príncipes protestantes, comerciantes y demás, empezaron a establecer una especie digámoslo, de dualismo, tratando de decir que Martin van Dorp estaba en ese momento atacando a lo que era el principio de humanismo, de humanismo pura y exclusivamente filosófico y, digámoslo, cultural. Ellos hablaban más de una revolución de carácter comercial que querían llevar tanto y recuperar en cierto modo una hegemonía que creían con derecho tanto en América como especialmente en el Mediterráneo, sobre todo en la parte occidental. Para ello, Thomas More le viene a decir que sí, que de acuerdo, que Erasmo lo único que trata de definir es que el pensamiento humanista es un pensamiento global que ocupa toda la parte, digámoslo, a toda la parte humanística y, valga la redundancia, a toda la parte intelectual que cubre Europa en sí, y que también se ve la proyección a través de la ley popular y en este sentido del reconocimiento de la ley horizontal, de extenderlo para todas partes. El gran problema que se plantea es que se plantea una nueva clase de visión de la justicia, una nueva clase de visión de la política frente a los esquemas establecidos de derecho canónico, de derecho vertical, de derecho natural y demás. En este sentido, se da cuenta que la democracia como tal, como algo que deriva del pueblo, como algo que deriva desde las estructuras más básicas, se está expandiendo como la pólvora, muy rápidamente. Mientras tanto, claro, el poder coercitivo reacciona, pero en unas maneras se está legislando bien y en otras maneras, pues en ese sentido, gracias a la ley regula lesbia, es decir, es el método con el cual se intenta regular, que lo vamos a explicar a continuación,
está generando bastante malestar, no solo en la sociedad, sino también en las distintas clases sociales, como por ejemplo dentro de la clase media y especialmente de la nobleza, que está generando también una serie de disensiones. Por lo que íbamos diciendo, cuando estábamos hablando de lo que es la regula lesbia, para ello el propio Erasmo empezó a decirle en las conversaciones con Juan Luis Vives y Tomás Moro, empezaron a establecer que el poder no podía ser algo que fuese algo dúctil, que fuese algo, digámoslo, totalmente arbitrario. Que en ese sentido la cuestión humanística es la que tenía que reinar, y el bienestar común y el bienestar popular, en ese sentido. ¿Por qué? Ya en la Revolución de 1381 se demostró que no había otra solución, en cierto modo, para el desarrollo de la sociedad británica, de la sociedad inglesa, que la expansión horizontal de los bienes, servicios y, en cierto modo, del vínculo entre ellos. Para ello se generó unos sistemas de intercambio que posteriormente fueron llamados también como capital, como demás, que produjeron una serie de consecuencias que, como ha explicado antes nuestra compañera, lo ha explicado muy bien. Sin embargo, pues ahora nosotros lo que estamos retomando aquí es ese concepto que nos deriva especialmente a lo que es el concepto decíamos, de equidad y de regula lesbia. Para ello, entendíamos cómo la norma inflexible de la verdad se puede, en ese sentido, se viene a romper con la teoría de equidad totalmente hermética y en ese sentido totalmente, aunque es hermética, es también al mismo tiempo abierta para poder ajustar la ley al pueblo y, en cierto modo, a la costumbre y al gobernante. Para ello, lo que intenta hacer Thomas More es decir a los gobernantes que deben de seguir lo que es la cuestión de la ley, totalmente, basarse en este sentimiento humanista que engloba lo que es la ley de carácter horizontal, que decíamos, que establece los principios fundamentales de la costumbre del derecho, establecer esa generación de trato para que el pueblo, en este sentido, y la economía y los bienes sociales y demás pudiesen desarrollar. Para ello hubo un problema, y es que a veces esta chamber, esta cámara estrellada, se oponía muchas veces frente a ello. En cierto modo, el Parlamento representaba la voluntad popular, donde Thomas More también quería expresar todo su bien y todo su bienestar, digámoslo así, aunque, por ejemplo, hay dos teorías frente a la teoría, frente a una teoría importante que quiere establecer Thomas More. Thomas More, por una parte, quiere ser una persona que quiere resolver problemas jurídicos que, gracias al Parlamento, a la costumbre y a la nueva voluntad popular y a su representación, está viendo que están surgiendo de la calle, del pueblo, que están repercutiendo en la corona, en el gobierno. Sin embargo, a posteriori, ¿qué ocurre? Que la corona intenta protegerse mediante esta cámara estrellada. Por ejemplo, cuando ya hay un dato muy importante, cuando en 1641 fue abolida, fue debido a que el rey Carlos I, que como todos sabemos fue el rey contra quien vino la revolución, cuando Oliver Cromwell, el speaker, el presidente de la Cámara de la Cámara de los Comunes, se rebeló contra la corona. ¿Por qué lo hizo? Pues porque Carlos I, en cierto modo, quería eliminar el Parlamento y poner como cámara únicamente esta cámara estrellada, que todo se resolviese a través de ahí. Claro, en cierto modo lo que estaba intentando, esto no es una idea que vino del propio, digámoslo, de la propia Revolución Inglesa, ¿sí?, sino que vino mucho antes. El propio Thomas More, Erasmus y Juan Luis Vives estuvieron explicando que al rey, que a Enrique VIII, en este sentido, aunque la Cámara también la ratificó y la utilizó mucho Enrique VII, sobre todo al término de la guerra de los Lancaster contra los York, de las dos rosas, en este sentido, lo que intentó hacer fue reivindicar este sentido. Es decir, bueno, tenemos una autoridad superior que recoge la voluntad real frente a la voluntad popular. Para ello, ha habido varias escuelas, como por ejemplo Marqués Magadur,
que ha defendido en especial una cosa importante, que ha sido que si en cierto modo el origen del parlamentarismo actual fue la revolución que se produjo entre la lucha del Parlamento contra esa cámara real absolutista que quería imponer unos criterios totalmente, digámoslo, ególatras al pueblo para poder perseguir una lucha común que era, en cierto modo, la reconquista de América y otros fines. Para ello, pues Thomas More, en ese sentido, representando el poder, aunque fue acusado de traición porque decían que representaba el poder vertical de la propia Iglesia, del derecho natural y también, especialmente, del derecho canónico, venía a ser como un infiltrado del Papa en la corte del rey, pero no fue así. En realidad, únicamente lo que estaba haciendo Thomas More es seguir las propias ordenanzas y, en cierto modo, la propia revolución que el cardenal Thomas Wolsey, mano derecha también y digámoslo, el primer ministro de la época del rey Enrique VIII, estaba intentando de imponer. Digamos que la revolución, en este sentido, inglesa tenía dos pilares. Una parte que era civil, basada en el derecho, especialmente defendida por el canciller, que era Thomas More, y sin embargo luego estaba por el arzobispo, digamos, el cardenal Thomas Wolsey, que desde un punto de vista religioso trataba de justificar todo lo que estaba sucediendo en la corte. En este sentido llegamos a un momento principal, que fue cuando realmente se enfrentó en realidad el Parlamento con la corte por primera vez en este momento, y fue cuando en realidad Thomas More pues saltó también. Una de las cuestiones que saltaron fue la cuestión de la sucesión de la corona. El rey quiso imponer una serie de elementos, como todos sabemos, la historia archiconocida, no hace falta que la repitamos, y sin embargo pasó igual. Si nos damos cuenta, desde el punto de vista jurídico e ideológico, varias veces en el Reino Unido se han sucedido estas historias. Es decir, llegamos al siglo XX cuando pasa igual, ¿no? Cuando, en cierto modo, digamos, la línea de sucesión del rey Eduardo VIII se pone en entredicho, porque no puede seguir debido a un matrimonio y a una historia distinta, y el primer ministro Stanley Baldwin decide que no debe de seguir esa línea, digámoslo, de jefatura del Estado, porque además tiene vinculaciones con la Casa de Habsburgo, que en ese sentido está apoyando a la dictadura que había entonces en Alemania de 1933. Y en ese sentido es lo que pasa. En este caso vuelve a ocurrir igual. Se acusa en ese sentido a Moro de no conceder lo que es el divorcio al rey por el punto de vista religioso o católico. Sin embargo, la realidad es otra. Thomas More está apoyando la reforma del Parlamento, el surgimiento de una ley que termine por igualar en todo lo que es en realidad el derecho consuetudinario inglés, que ha marcado hoy en día la nueva pauta, y para ello establece lo que se basa en el principio de equidad de Aristóteles, de saber adaptar la ley a los momentos oportunos. No tiene que ser la situación la que se adapte a la ley, sino la ley la que se adapte a la circunstancia, dentro del principio de la ley, por eso queríamos establecer este debate. ¿Hasta qué punto el principio de la ley es fuerte, no es fuerte? ¿En qué consiste el principio de la ley? Viene a consistir en eso, en realidad, en que la ley es el ciudadano, y que el ciudadano y la ley van siempre juntos de la mano. Frente al poder, frente a la corona y frente a todo. El poder no se puede ejercer sin el ciudadano porque es la ley, y es lo que decía Thomas More. Y esa es la regula lesbia. En cierto modo, la regula lesbia lo que viene a reivindicar es que la ley regia, o la ley del gobernante, no es una ley hecha a capricho de su voluntad, sino que la voluntad no puede tener voluntad política, porque la voluntad política siempre viene de abajo, viene del pueblo. Podrá tener capricho político, como decía él, ¿no? Como decía él. Y en cierto modo, ese capricho político no tiene nada que ver con la voluntad y con esta igualdad y con esta conciencia que decíamos. Esta regula lesbia viene, en cierto modo, quien primero empezó a hablar de ello fue curiosamente Euclides en su geometría. Euclides, natural de Lesbos, decía que en realidad había una madera especial, que era la madera de Lesbos, que se adaptaba a todo tipo de suelo y a todo tipo de construcción, de solidificación, para poder construir. En ese sentido,
recibía muchas críticas porque se hablaba de la insolvencia y, en cierto modo, de la insolidad de esa construcción debido a esa falta de cimiento. Pues, en cierto modo, la equidad, como decía Thomas More, viene a representar ese fortalecimiento de los cimientos, esa creación de un Estado de Derecho que más tarde se conoce como tal. En cierto modo, ¿por qué se llama Estado de Derecho? Porque, insistimos, el derecho es el ciudadano. Sin el ciudadano no existe el derecho, puede existir el capricho, puede existir la voluntad, pero no es así. Claro, eso con los teólogos de Roma, con la corte con los obispos de Europa, en cierto modo, con la corte española y con todo, pues ahí hubo una serie de problemas muy graves. En cierto modo, François Premier también le pasó igual, es decir, quería por un lado establecer una corte distinta, es decir, establecer una ley que no tuviese nada que ver. En cierto modo, él también quería que él quería, en ese sentido, reforzar los tribunales especiales de la Cancillería para que la corona se pudiese sacar siempre su voluntad. No olvidemos que posteriormente Francia también, debido a ello, recibió otra revolución, ¿no? Pues surgió otra revolución en su seno. Y pues, finalmente, pues esto lleva a lo que se entiende por lo que es lo que llevaríamos al decoro como subversión. El decoro no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. Según Aristóteles, en este sentido, vendría del concepto de señotis, que viene a decir lo que es dignidad. No se entiende el concepto de decoro sin el concepto de dignidad. Pero claro, según Thomas More, en este caso advierte que esto tiene un doble juego. Por un lado, la dignidad se entiende desde el punto de vista, digámoslo, tomasiano, como ibris, como en este sentido lo que es arrogancia, auzadeia, o también aresqueia. Aquí sí ya me pongo más erudito, servilismo. Es decir, es un poco, esa es la ambigüedad que plantea. Thomas More dice que no se puede entender el decoro sin dignidad y que la dignidad es decoro. Y que, en cierto modo, toda esa dicotomía o esa utilización de ese decoro como arrogancia o como servilismo es el antidecoro y es el antiley. Y, por lo tanto, no puede triunfar y el gobierno no puede ser de carácter público y popular por ello. Entonces, pasamos a otro nuevo paso aquí, que fue del concepto de conciencia popular a conciencia pública, que es la importante. Y en ello, esta, digamos, horizontalidad y esta publicidad de la ley y tal, es lo que Thomas More defendió frente a una cámara estrellada. Y la clave estuvo, ya para terminar, lo digo, claro, cuando, en cierto modo, en el juicio de Thomas More, le preguntaron, bueno, pero usted en realidad ¿qué quiere? Digo, si es que es muy sencillo, es que el rey se someta a la voluntad popular, se someta al Parlamento. Eso no llega a ocurrir hasta 1688, digámoslo. Cuando el hijo de Carlos I se consiguió someter. En cierto modo, lo que estamos diciendo, y perdón por utilizar tanto en cierto modo, lo que estamos viendo es que estamos ubicando un concepto que es totalmente clásico, que llega hasta la actualidad, pero que tiene su origen, ese debate tiene un origen, digámoslo, mucho más contemporáneo en el sentido, y más moderno, desde la época de Thomas More, incluso donde se empezó a plantear el debate en sí. Pues este debate yo también lo dejo aquí para que, si alguien quiere hacer alguna pregunta después, y devuelvo la palabra al moderador. Muchas gracias.